tenemos que estar equipados. Yo no sé de dónde te sacó Dios, ¿no? Pero yo tenía algunas debilidades, seguramente tú también. Yo nunca fui drogadicto, entonces si alguien me pone un drogadicto o alcohólico, me va a ser difícil compartir, porque no conozco lo que es. Entonces a lo mejor, o si me ponen a un católico, a pesar de que sí entiendo Apocalipsis 13 y 12, y sí lo entiendo teológicamente, pero nunca viví en una iglesia católica, no quiere decir que no le pueda compartir, pero mi esposa que creció como católica, bueno, como espada entra como una... Entonces, para nosotros es fácil compartirle a un judío porque vivimos en la comunidad judía, nacimos como judíos, crecimos, bueno, yo no mucho, Gabriel se llevó toda esa parte, crecimos como judíos, fuimos líderes de la comunidad judía, vivimos en Israel en algún tiempo, personalmente yo 2 veces, hablamos relativamente decente hebreo, no hebreo bíblico, que es diferente. El hebreo bíblico es como si tú leyeras a Cervantes Saavedra, o sea, complicado, no es el mismo. Y entonces es más fácil porque tenemos cosas en común. Pablo, no, Rab Shaul, cuando me refiero a Pablo voy a decir Rab Shaul la mayoría de las veces, cuando me refiero a Jesús voy a decir Yeshua, simplemente por la costumbre. Rab Shaul, que sin duda es un tema per se interesante, el rabino Saúl, decía, al griego me hago como el griego y al judío como judío. Ahora, no quiere decir que seas un farsante, como le dijo Diana, ¿no? De esos que se hacen pasar como judíos. La realidad es difícil porque no sabemos en realidad quién es Israel, ¿no? La carta de los romanos muy claro dice, ¿y quién sabe quién es Israel? Yo creo, y eso no es teológico, es basado en una experiencia, que el salmón regresa a poner los huevos donde los dio y las mariposas monarcas regresan aquí a nuestro estado de Michoacán y las tortugas regresan a poner. Entonces, ¿alguien sabe cuándo se destruyó las tribus del norte? O sea, las 10 tribus de Israel. ¿Se acuerdan un poquito de esa historia o no? Mucho antes. O sea, ¿cuándo expulsaron en el año, o sea, las primeras tribus del norte, las 10 tribus de Israel? ¿Sí se acuerdan un poquito de eso? Sí es importante entender esa parte, porque había 10 tribus del norte y luego 2 tribus abajo. ¿Se acuerdan cuáles son las 2 tribus de abajo? Judá y Benjamín, gracias. Y arriba estaban las otras 10. O sea, la mayoría, el 80% de la población israelí, hebrea, judía, si le quieres llamar, de las 10 tribus estaban en el norte. ¿Y en qué año se destruyen? 786, gracias. Muy bien, tenemos a alguien muy estudioso, gracias. Y después, ¿cuándo se destruye el primer templo? 200 años después, en el 586. Entonces, 786 antes de Cristo, el 80% del pueblo de Israel fue disperso. ¿Dónde están? Yo no te quiero decir si eres o no judío, no es el punto. Pero si hay un gen y hay una memoria celular y hay algo así, algo te va a llamar. Y te va a llamar hacia el Mesías o te va a llamar hacia el judaísmo, no lo sé. Yo no creo en la teoría de las 2 casas de Israel que dicen los cristianos todos vienen de las 10 tribus. La verdad no creo y teológicamente no está bien fundamentado. Pero sí creo que muchos sí. Muchos sí. ¿No? Y en México, al ratito que hablemos de la historia de las guerras cristeras, vamos a entender que posiblemente tus tatarabuelo a lo mejor se había casado con una judía. Posiblemente, no lo sé. Entonces no sabemos quién es Israel, pero tampoco Dios hace acepción de personas. Pero sí es importante entender que Dios puso su palabra, nos destruyó en el norte y nos dispersó al mundo. Había un plan. Por muy mal que hablemos de la Iglesia Católica, que sí vamos a hablar mal, perdón para los que vienen de ahí, llevaron la palabra de Dios al mundo. También cuando se destruyó las tribus del norte de Israel, dispersaron a todas esas 10 tribus alrededor del mundo. Ahorita somos más de 1/3 de la población mundial es cristiana o background aquí, y pues llevó muchísimos miles de años para llegar ahí. Entonces hay que entender la parte teológica. El problema es cuando me dices, yo sí soy, tú no eres. Y empezamos a causar división, ¿no? O yo soy y me convierto a ti por parecerme a ti porque quiero obtener tus dones y talentos o las bendiciones de Dios. También está mal. Dios te hizo así y te ama así. Chaparrito, alto, flaquito,
Así te hizo Dios. Y tienes que aceptarte como eres. No trates de ser algo que no eres. Y tampoco te conviertas en algo que no eres. Porque Dios te ama como eres. Si los judíos hubiéramos aceptado a Yeshua, ninguno de ustedes hubiera estado aquí sentado hoy. Es la realidad. Es así de simple. O sea, cuando yo me siento con un judío y le digo, a ver, entiende por qué nosotros lo negamos. Entonces lo primero es, ¿por qué no era el Mesías? Le dije, claro que no. Tú demuestra que Gamaliel dice, y lo vamos a hablar en Hechos después. No, decía, ¿alguien se acuerda que dice que Gamaliel en Hechos 5 dice, si él es el Mesías, no se preocupen, su nombre nunca será borrado? ¿Verdad? Gamaliel, Hillel y Gamaliel, los dos rabinos más importantes de la época de Yeshua, Hillel y Gamaliel. Y Gamaliel dijo, si es, no vas a poder borrar su nombre. 2000 años después seguimos tratando de borrarlo. Entonces estaba claro que teníamos que negarlo para que el evangelio o las buenas nuevas en el griego se llevaran a todos lados. ¿Ok? Muy bien, vamos a entender un poquito por qué no entiende el judío. Me lo voy a ir rápido porque esto ya lo vimos este domingo, pero sí es el fundamento más importante para que este taller funcione. ¿Ok? Muy bien, muy importantes datos que debes de saber del pueblo judío. 14 millones en todo el mundo. Nada. 14 millones en todo el mundo. O sea, la mitad de México DF es todos los judíos de todo el mundo. Hablamos judíos de Judá, ¿aclaro? Judíos que nacieron como judíos, que saben que son judíos, que no se han asimilado. Muy importante ese dato. Es muy, muy importante. Cuando al ratito en la tardecita que veamos la parte de Israel, vas a entender que también es chiquitito. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que somos tan pocos y por qué crees que Israel es tan pequeño? ¿Por qué crees? ¿Que no se mezclan? Ok, muy importante, gracias, excelente, no nos mezclamos. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? La respuesta. Porque no nos mezclamos. Muy bien, no nos mezclamos. ¿Qué otra razón te daría? Una cosa, si fuéramos el país de China, no sé cuántos tiene, creo que 2,000 millones, es algo impresionante. Y entonces dijera, ok, todos van a ser judíos, va a ser más fácil, ¿no? Porque Dios se va a engrandecer en cosas como esta. ¿Cómo es posible que después de tantas y tantas persecuciones, que lo vamos a ver en el siguiente segmento, sigamos vivos? ¿Tú quieres creer a Dios? Ve la historia del pueblo judío. ¿Por qué no estamos exterminados? Los mayas no existen, los egipcios antiguos no existen, los filisteos ya se fueron, los jebuseos ya se fueron, los babilónicos, siendo sin duda Babilonia, sin duda el país más próspero o la civilización más próspera. Están todos destruidos. ¿Por qué los judíos siguen vivos? Pues hay una promesa de Dios. Así de simple. 14 millones en todo el mundo. 67,000 en México. Cuando la gente, yo les digo este número, no me lo creen. La mayoría de la gente me dice, claro que no, son mucho más. Nada más ve a Polanco y a Interlomas. Son los territorios ocupados. Es impresionante. 67,000 judíos. Y lo rechequé y hablé a las comunidades, asegurar que el dato que estabas dándolo era correcto. Dije, no me voy a parar enfrente y dar un dato erróneo. Ahora, hay judíos asimilados, sin duda, que ya no se declaran como judíos. No lo dudo, a lo mejor podríamos llegar a 100,000. No lo dudo ni tantito. Pero en estos 67,000 también están los wannabes. Los wannabes, para la gente que no fue a Harmon Hall, es los que quieren ser. Que se declaran en el censo que son judíos, pero realmente no sabemos si son judíos. Ahora, no estamos para juzgarlos, aclaro. No vengo aquí a juzgar, aclaro, ¿eh? Pero posiblemente también están los conversos o los anusim o los marranos. Al ratito vamos a hablar de eso. Entonces, somos poquitititos. Pues poquititititos. Ese es el punto. 67,000 judíos. O sea, si quieres tener una mega congregación, creo que estamos en el negocio incorrecto, ¿ok? No vamos a tener eso. Es cierto. O sea, si tú le quieres compartir a un judío, ni esperes grandes números, por lo menos no ahorita, ¿no? Y espera
mucho rechazo, es parte. ¿No? Entonces es más fácil mantenerse unidos porque son poquitos también. ¿Okay? Otro dato interesante, se dicen que dominan más del 18% de la economía mundial. Este dato es súper difícil saberlo, lo estudié, lo traté de ver en Forbes, pero no sabemos exacto. El punto es que es un buen bonche de la economía mundial es dominada la parte judía. Que eso también ha causado muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿no? Estos tales por cuales judíos tienen toda la lana y nos explotan. Ah, ok. Dice Gabriel, 0.02 de la población mundial somos. Gracias. 0.02 y tenemos entre 11 a 18. Yo puse el número más grande, pero es entre 11 y 18. O sea, cuando al ratito que hablamos de la tierra de Israel, que es el país más joven de... Bueno, no es cierto, porque ya con la separación del comunismo hay países nuevos, pero es un país que tiene 60 años, 65 años para ser exactos, y está dentro de las 12 primeras economías mundiales del... Es impresionante. Entonces, la mano de Dios está ahí, y hay que entenderla, porque Dios, a pesar de que nos ha castigado, y creo que parte del sufrimiento ha sido castigo, no lo comparto con mis hermanos, la verdad, eso, cuando yo digo eso no lo comparto porque no les causa mucha felicidad cuando les digo, nos ha ido así también por rebeldes. Ya cuando estemos caminando más sólidos, sí se los digo, ¿no? Deuteronomio 34 y Deuteronomio 27 y 28, muy claro, las bendiciones y las maldiciones. Y también dice, y te dejaré un remanente. La palabra de Dios nunca miente, pero la mayoría de nuestros hermanos judíos son seculares. Muy bien, más de 40% de los premios Nobel. Qué impresionante dato, ¿no? O sea, yo no sé si el premio Nobel está bien, está mal, no vamos a entrar a eso, pero todo el mundo conoce el premio Nobel, sabemos que tiene que ver con el desarrollo de la paz, de la literatura, de la ciencia. De hecho, en la parte de la ciencia son el 80%, ¿no? Tienen algunos de literatura, unos cuantos de música y unos cuantos de paz, pero la ciencia, si tú ves el premio Nobel de ciencia, el 80% son judíos. Entonces, algo te dice, siendo tan pequeños, tan prósperos y, no sé si le quieres llamar inteligentes, pero bueno, no sé cómo pondría esa categoría. No sé si es la palabra correcta. Prodigios, exacto, muy bien. Ok, entonces, mi pregunta, ¿por qué necesitan un Mesías o un mediador? Y eso es una parte que la hemos platicado, bueno, hasta el cansancio Gabriel y yo, así de, ¿cómo les compartes a alguien que no tiene tanta necesidad? Per se como ser humano, sea católico, judío, chino. ¿Estás de acuerdo que la mejor forma de compartir es a alguien que tiene necesidad? Ya sea económica, de salud, de emocional, necesita agarrarse de algo. Ellos se agarran del Dios del dinero y del Dios de la comunidad. Es la realidad. Triste, no lo menciones, ¿me explicó? Pero es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en Yom Kippur, que es el Día del Perdón, que George o un servidor va a predicar de eso la próxima semana, que es el Día del Perdón, Levítico 16, ¿no? Entonces decimos, y entonces ya al final del día dice, y entonces bendícenos, y bendícenos con una bonita familia, y bendícenos con una bonita salud, y luego dice, y bendícenos con Parnasá Tová, Parnasá es buen dinero, entonces, y con buen dinero, y todos, amén, amén, todos estaban callados, pero cuando dicen Parnasá, amén, amén, todos se despiertan, porque son prósperos. Entonces vamos a abrir algunos pasajes importantes, por favor. Entendiendo, Deuteronomio 29:4, ¿quién lo va teniendo? Y alguien vaya preparándose el segundo y así. Nada más rapidito para entender que Dios nos cegó. Sí, por favor. Fuerte. Pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios no nos dio mente ni para comprender, ni ojos para ver, ni ojos para... ¿Qué otro? Jeremías 5:21. Alguien vaya agarrando el otro y el otro así para que no nos tardemos tanto. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Muy bien, ¿qué otro? ¿No? Me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca ven. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que vean, no van a ver. Porque Adonai derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los
Ok, a este subrayenlo tantito. ¿Por qué? Porque los rabinos lo van a utilizar muchísimo. No sé si alguna vez te toca entrar a una apologética con un rabino, la verdad no creo. Pero si te toca a alguien que conoce, ellos se van a agarrar de esta. Y van a decir que Dios nos durmió. Que una vez destruido el templo, la Shejinah, ok, vamos a decirlo todos, Shejinah es la presencia de Dios. Muy importante, porque tiene que ver con cristologías, etcétera, etcétera. ¿Ok? De la presencia de Dios dejó el templo, nos abandonó y nos echó un Valium intravenoso. Y nos durmió. Entonces ya no hay profetas. Los rabinos dicen que ya no hay profetas. Ahí entre los mismos rabinos se pelean porque obviamente quieren que su rabino mayor sea el profeta, etcétera, etcétera. Pero nos durmió y nos abandonó y nos dejó sin profetas. Como cristianos, ¿por qué crees que nos dejó sin profetas? Rápido. Que es cierto además. Sí nos dejó sin profetas, pero ¿por qué? Para que nada más fuera su palabra la que... ¿Otra opción? Los mataban. Ok, otra opción. Porque siguen matando a los judíos. Porque al ya no obedecer, dice, ¿para qué les salvo si no me están obedeciendo? A ver, te voy a poner la pregunta de diferente manera, a ver si salimos. Si seguiría habiendo profetas, ya no está... No es Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿La otra opción? ¿No hay otra? El Espíritu. Si hay profetas, entonces ¿para qué necesitamos al Espíritu de Dios? Yo te voy a decir una cosa, la grandeza de Jesús son tres a mi punto de vista. O son muchas, pero si yo tuviera que resumirles, una, se hizo un hombre para ver peras con peras, manzanas con manzanas. Compararte con Dios es imposible. Compararte con Jesús es más posible. No es imposible, sí, es más posible. Más difícil, pero es hombre. Perdón de pecados, obvio. Pero la tercera, para mi punto como judío, la más importante. Él asciende. ¿Y para qué él asciende? Para que baje el Espíritu. Ahí está una parte muy importante, que es la que movió a Gabriel personalmente en su testimonio y personalmente a mí, porque yo me caí a hablar lenguas cuando les conté mi testimonio. Si nos durmió y sopla el Espíritu, la palabra Espíritu es ruaj en hebreo, o viento, o soplo, entonces nos da opción de tener una comunión con Dios. Ya no puede haber profetas. Sí, bueno, en el Brita Hadashah, el nuevo pacto, bueno, tienes profetas y maestros, etcétera, pero son dones y talentos, ¿me explico? Pero no es que tengamos a Jeremías caminando o a Isaías, ¿no? ¿Sí me explicó? Este es muy importante, porque hay que entender que Dios nos durmió a propósito, porque si no, no hubiera funcionado el plan. ¿Sí me explicó? Cuando empiezas a entender así, entiendes que los rabinos no están tan mal, nada más les falta pelar un ojo. Nada más hay que darles la opción. ¿Sí me explico? Porque ellos piensan que están dormidos. ¿Es cierto que están dormidos? Sí. ¿Es su culpa? No. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Lo usó la iglesia para decirles que ya no son el pueblo elegido. Este párrafo es un párrafo antisemita, entre comillas. Al ratito vamos a hablar de esos párrafos. ¿Por qué? Porque dice, ya, eras súper inteligente, ya no lo eres, ya te quité la sabiduría, ya te quité el conocimiento. Y no es cierto, porque ahí están los premios Nobel, que son actuales, ¿me explico? Pero realmente Dios empieza a dormir al pueblo, esa es una realidad. Y el último, Isaías 44, gracias. Dice, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Ahora, todos estos los podemos utilizar en contra del pueblo de Dios. Ya están dormidos, son unos brutos, ya no entienden, Dios los dejó. Real. O sea, con una falsa teología, lo podemos entender así, ¿no? Ya Dios los abandonó.
que al ratito, la siguiente sección, vamos a entender muchísimo de la parte de la teoría del reemplazo, muy importante, que nos ha dañado terriblemente como pueblo cristiano, terrible. Entonces, Dios nos cegó, nos tenía que cegar a fuerzas, porque si no la salvación del mundo no hubiera estado ahí. Es así de simple. La realidad teológica es esa. Nos cegó por un tiempo. ¿Para qué? Para que el evangelio se vaya plano. ¿Ok? Entonces, ¿es culpa de los judíos? La verdad, no. Somos creación de Dios. Y si Dios dice por aquí, por mucho que tú no quieras ir por ahí, pues te va a mandar por aquí. Dice Jeremías, cazado o pescado, pero te voy a traer como tú quieras. Entonces tienes que tenerlo. Muy bien. Segunda parte. ¿Por qué el judío no cree? La oración más importante en el pueblo judío es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y al ratito, la próxima semana la vamos a cantar. Cuando Gabriel hable de la kipá y eso, vamos a poner el Shema. Es Deuteronomio 6:4. ¿Llamarás a Dios? A ver, todos. Son con todas y con mente. Sí, mente o alma son sinónimos, es neshama en hebreo. Ok, conciencia también. Ok, es lo que respiró Dios en Génesis al hombre. Entonces, amarás a Dios sobre todas tus cosas. Dice a Dios, no a dioses. Dice a uno, la palabra ejad, no tres. Es un problema muy severo. La Trinidad es un problema muy severo para compartir a los judíos. Muy severo. Incluso yo no la tocaría por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Para que tengas una idea, mi viaje, a pesar de yo haber recibido el Espíritu en mi testimonio que te lo conté la vez pasada, yo recibo el Espíritu en un encuentro cristiano, me siento increíble y lo primero que me paro como una persona que cuestiona, dice, a ver, está padrísimo esto, pero a mí compruébame que este cuate Jesús es el Mesías. Empecé por ahí. Y me metí a las profecías, que es mi máximo, ¿no? O sea, la parte de la apologética es lo que más me llena a mí, ¿no? Y me metí a estudiar las profecías, y en donde entraba mi parte de los rabinos, que como dijo ayer Gabriel en su testimonio, salí corriendo a los rabinos, lo primero que decían es que es 1 más 1 más 1 son 3. No puede haber 3 dioses. Ese es obviamente un problema. Al ratito, al final de la próxima semana vamos a ver cómo rebatir esto teológicamente, no lo que tú piensas y sientes. Porque lo que tú piensas y sientes al judío le da igual, ¿eh? Le importa un cacahuate. ¿Ok? ¿No? Inclusive a Dios le da igual. Dice, por aquí es por aquí, punto. Oiga, Dios, yo pienso, no pienses, haz. Tú obedeces. Y entonces entendemos esto. Y entonces dice, Adonai Echad es uno. Si Jesús es Dios y Dios es Dios, o Dios Padre, como lo quieras llamar, o Hashem, pues ya hay 2, ¿no? Y luego que también como el Espíritu también entra a juego ahí. Voy a decirte una cosa, que no sé si te la conté la vez pasada que estuve dando la plática. Yo empiezo a estudiar las profecías y me tarda aproximadamente, yo recibo el Espíritu en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para finales de noviembre, empiezo a creer que Jesús es el posible Mesías. El posible Mesías. Tienes que entender esto, 4 meses. Y no soy una persona, si te das cuenta, mi personal no soy así tibio, así de, ok, después vemos. No, soy como Fox, hoy. Entonces soy caliente, me gusta. O sea, que no le cuenten, que no le digan, que no. Yo quiero estudiarlo yo. Y me meto a estudiar muy, muy fuerte. Para finales de noviembre empiezo a creer que Jesús sí es el posible Mesías. Yo voy a una congregación, Caso de la Roca, y cada vez que había una palabra, una canción que decía Jesús, yo no levantaba las manos. Automáticamente las bajaba. Punto. Tienes que entender que para mí levantar las manos a un hombre es idolatría. Es idolatría.
Empiezo a estudiar muy fuerte. Me meto a todos los cursos habidos y por haber. Y después de un tiempo, como para marzo, entiendo que sí es hijo de Dios. ¿Ok? Ustedes cantaron, me encantó con la que abrimos. ¿Qué decía? Consolador, admirable. ¿Y el pasaje bíblico es? Isaías. No, pero él es palero, es del grupo, no vale. Isaías 9:6. Súper importante. Súper importante. Porque en Isaías no sé, y no lo escribas ahorita porque eso lo vamos a ver en profecías, pero dice el león, el Dios. Dios poderoso, como puede ser un hijo, Dios poderoso. Y luego Proverbios 34 dice, ¿no? Quien subió y quien ascendió conoce a su hijo. ¡Pum! Ok, se me mueve otra amenacilla, entonces me muevo un poquito más para acá. Y ya súper sólido, entre comillas, me voy a estudiar a Denver Seminary. Al seminario de Denver a estudiar judaísmo mesiánico. ¿No? Como se los conté, me voy 2 años, me tomo un disque sabático, que de sabático no tuvo nada, ¿no? Pero bueno, dejo de trabajar en la parte secular. A Dios gracias, tenemos las posibilidades, mi empresa funciona aquí. Me voy 2 años y vengo una vez al mes a México a checar mis negocios y me voy. Y 2 años, pero me hacen firmar, ¿cómo se llama? Statement of Faith, creo, ¿sí se dice? ¿No? Declaración de fe, no sé. Y entonces tienes que firmar que Yeshua es Dios. Lo firmé con changuitos. Hoy ya pedí perdón, ¿eh? Y hasta mi cuarto semestre, más de 1 año llevaba yo ya en el seminario, y en una de mis clases tuve que hacer la deidad de Jesús. O sea, obviamente te dan a escoger el tema, obviamente, ¿no? Y el tema lo escoges por ti, no por el maestro. Porque pues, al final de cuentas, cuando investigas es para creer tú. Y entonces, tuve que hacer un research, una investigación sobre la deidad de Jesús. Y me acuerdo, obviamente Filipenses 2:5 me movió el tapete muchísimo. Y Dan Joster, un judío mesiánico súper importante, dijo esto, que fue lo que más me convenció. Dijo, si Jesús no es Dios, entonces realmente estamos siendo idólatras. Estamos fuera. Dije, y entonces sí nos vamos a ir al infierno. No, dije, no, esto está bien, chistes. Y entonces fue lo que me hizo. Y entonces obviamente caí de rodillas, le pedí perdón. No entendía. Pero tienes que entender que soy una persona estudiada, que me gusta estudiar, que me gusta cuestionar, y me tardé 2007 a 2011, 4 años bien, entender la deidad de Jesús. Es un problema, es un stumbling rock, una piedra de tropiezo para el judío la deidad de Jesús. Es un problema muy severo. Nos han enseñado, ¿cuántas veces, si quieres darle clic, cuántas veces nos han enseñado, ¿no? Creer en Jesús es idolatría. Creer en Jesús es... No, y está en Números 23:19, ¿no? ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y es interesante ese párrafo porque Dios sí se arrepiente en la Biblia, varias veces. Varias. O sea que nos está dando un tip. Porque en la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, eso estoy de acuerdo, pero para que se arrepienta. Y sí se arrepiente, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una parte teológica padre para poder discutir eso. Y es pecado capital. Entender, o sea, creer en algo más es idólatra, es muerte. Es el pecado más fuerte como judío. Es el pecado más fuerte como judío. El judío no sabe la diferencia entre cristiano y católico. Para él son iguales. Para todos nosotros son goim, naciones, son las naciones. Los judíos y las naciones. Punto. Así es. Entonces él no entiende la diferencia entre un cristiano y un católico. El judío nada más dice nosotros y ellos. Entonces sí, cuando alguna vez te presentes con... Empieza por aquí. Oye, yo no soy católico, soy cristiano, muy importante.
muy importante. Hazles marcar la diferencia de algo muy importante. ¿Ok? Creo que parte de nuestro ministerio como cristianos es empezar a predicar el enlace entre católicos y cristianos real. En Estados Unidos está muy marcado esa parte, está muy bien eso. Pero en México tenemos una división gigante todavía entre los católicos. Pero bueno, eso no me toca a mí, les va a tocar a ustedes. Pero es importantísimo empezar a caminar en esa área. Ellos ven todo es diferente. Creer en Jesús es idolatría. Entonces me voy a morir. Entonces tú me estás vendiendo algo que me significa muerte. Muchas gracias, no lo necesito. ¿Por qué un judío va a creer? Siguiente. Vamos a suponer que te haya dicho que si es el Mesías. ¿Pero qué esperaban en el siglo I? ¿Cuál esperaban? ¿Esperaban a alguien que iba a morir en la cruz? Mercadológicamente, morir para la cruz para Jesús fue pésimo. Perdió el 90% del mercado. Perdón que te lo diga así de light. Pero estaba lleno. No lo maten. Pues es Dios, se va a salvar. Uy, no es, bye. El 90% se fueron. Sí, así fue. El 90% de los creyentes se fue. Esperaban un rey. No sé, un Conan el Bárbaro, no sé, así fuerte, güero, y matar a los romanos. Y les llega alguien que era feo, que le pusieron una marquisa y lo colgaron en la cruz y murió. Entonces, no es el Mesías. O sea, te lo estoy poniendo de una manera muy sutil para que entiéndelo. Dijo que el Mesías... ¿Cuántos párrafos de la segunda venida dice? Y el rey, y el león de Judá, y la prosperidad, y la víbora con el becerro, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está eso? No ha pasado. Sí, la profecía de Isaías de la víbora. La víbora y el niño, o sea, que no le va a meter la mano y no le va a morder, etcétera, etcétera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la paz del mundo? Donde las armas se volverán en tierras para arar y que va a haber paz mundial. Ese sigue siendo un problema severo para compartirlo a un judío. Me dices, si Jesús es el Mesías, entonces ¿por qué no hay paz? Es que había dos venidas. Ajá, a ver, demuéstramelo. Y lo vamos a demostrar la próxima semana. ¿No? Porque, a ver, tú demuéstrame sin usar el Nuevo Testamento las dos venidas del Mesías. Sin usar el Nuevo. Porque tú no puedes sacar el Nuevo con el judío, ¿eh? Sí, entiende que es un libro idólatra para ellos. Los ortodoxos lo queman en Israel. Lo queman, real. Triste, muy triste. El pueblo de Israel volvería a la Torá, promesa del Mesías, ¿no? ¿Quién conoce la Torá del pueblo judío? Si bien nos va, ¿qué dirías, Pepe? ¿El 10%? Del 10%. 1 de cada 10 judíos conoce bien la Torá. Los otros 9 son sus cuates, sus amigos del colegio, con quien hacen negocios, va a las fiestas como tú ibas el domingo a misa o a Navidad, etc. Está ahí. La gente de Israel regresaría a vivir a la tierra prometida. Esto ya pasó. Importantísima señal, que al ratito es el tema siguiente. Importantísima señal. O sea, que Israel esté ahí es un argumento muy importante a tu favor. Y cuando me refiero a tu favor, es que tienes una herramienta muy bien para compartir. No es pelea, ¿eh? No es un match de box a ver quién gana. No va, de hecho, tu compartir lo único que va a hacer es poner la semilla. El espíritu va a hacer el trabajo. Pero tienes que poner la semilla correcta. Que el Estado de Israel esté formado es muy importante porque la promesa decía que los judíos van a volver a su tierra cuando llegue el Mesías. Entonces hay dos opciones, o Israel es virtual o el Mesías es virtual. Israel vivirá libre. ¿Ha vivido libre? La verdad, no. O sea, sí, bueno, tiene Israel, ajá, ¿y las guerras? Una tras otra, tras otra, tras otra. Y no habría necesidad de defenderse. Caray. No, y ahorita ve el problema que tenemos con Siria. Lo de Siria está caliente, ¿eh? Habría paz en el mundo. La guerra y la escasez se acabarían. Sería una época de paz y prosperidad en el mundo. Eso es lo que estaban esperando.
Si tú estás esperando eso, te lo han enseñado todos los días en tu escuela, ya has crecido así, estaría fácil reconocer a Yeshua. ¿Sí me explico lo complejo que es este tema? Muy complejo. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, la idea central del judaísmo de hoy, como ya no hay sacrificio, es algo que se llama Tikkun Olam, o la restauración del mundo. ¿No? El domingo estuvimos en una conferencia, habló la hija del presidente del Comité Central, fue un evento en contra de la trata, había judíos, había católicos, había judíos mesiánicos, había cristianos, y todos unidos contra la trata, y la hija del presidente del Comité Central, de Rafa Saga, dijo, nosotros lo que queremos hacer es Tikkun Olam. Es una idea con la cual hemos vivido y crecido los judíos, que es la restauración del mundo. ¿Por qué son prósperos los judíos? ¿Por qué crees? Además, ¿qué es la promesa? Porque dan. Dice, ser un judío te cuesta, y ser un buen judío te cuesta más. Tienes que dar, y dar, y dar, y dar, y dar, hasta que te duela. O sea, yo pienso que el pueblo cristiano tiene mucho más problemas con el diezmo de lo que tiene el pueblo judío. O sea, porque el pueblo judío, o sea, no lo ve como diezmo, quieres sentar aquí, te cuesta, a ver, ¿cuánto ganas? A ver, te das un estudio socioeconómico, te vas a mochar con tanto si quieres. Punto, o sea, no hay opción, ¿no? El cristiano dice, ay, a ver, gané 10, pero me quitaron 12 de impuestos, y luego la gasolina, que esa no cuenta, y luego... Yo sé que en otras congregaciones que he ido sí, pero aquí no. Vivirlo correctamente, hacerlo correcto. ¿Los judíos son santos? Claro que no, ¿no? No, obviamente hay muchísimo problema y en su momento, y no vamos a entrar ¿no? donde pecan, porque todos somos hombres. Pero ¿qué tienes que hacer? Mitzvot, ayudar, buenas obras, justicia social, y Gabriel va a hablar de la justicia social en su tema la próxima semana, y ayudar al prójimo. Parte de la prosperidad que va a hablar Gabriel la próxima semana, que es con lo que abrimos la semana que entra, es esa prosperidad de la justicia social que tiene el judío. El judío llega con una mano adelante, otra atrás, levantas un teléfono y dices, soy judío, necesito ayuda, alguien viene por ti. Así de rápido. Te pueden dar una casa, te dan un trabajo, te dan comida. De hambre no te vas a morir, nunca. Nunca como judío en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Nada más, si dices, eres judío mesiánico, te cuelgan el teléfono, ¿no? Número equivocado, perdón. Siguiente. ¿Ok? Y entonces, cuando se destruye el templo, y al ratito vamos a hablar de cómo se destruye el templo, es el siguiente tema. Entonces los judíos ya no había sacrificios, entonces lo suplantan con la triple T. Y la triple T no es tacos, tortas y tamales, ¿ok? Aclaro. La triple T es tefilá, que es oración. La siguiente, tzedakah, ayudar y dar. Y teshuvá, arrepentimiento. Muy importante. Muy importante. La mayoría están acá. La mayoría de los judíos sí dan. Y pocos están acá. ¿Ok? Entonces, tefilá, oración, tzedakah y teshuvá, y entonces los rabinos dicen, bueno, como ya no hay sacrificios y ya no nos perdonan, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Pues en oración, en ayudar al prójimo, y teshuvá, arrepentirnos de nuestro pecado y retornar a Dios. La palabra teshuvá, a ver, Robert, ¿cómo se dice en griego? Está fácil, arrepentimiento en griego, a ver, ¿quién sabe? Ese ya es de nivel mayor. Metanaoya, vuelta en U, muy importante. Y se escribe en griego, cambiar la manera de pensar, regresar. Entonces cuando te arrepientes, no dices, ay Dios, perdóname porque cometí adulterio, y sigues adelante y vuelves a cometer otra vez. O sea, no vamos a entrar a la discusión teológica si la salvación se pierde o no, pero un muy buen pastor amigo mío me dijo, mira, yo no sé si se pierde o no, porque hay Hebreos 5, o sea, la carta de Hebreos podrías teológicamente rebatir que sí se pierde la salvación. Yo no vamos a entrar a esa discusión, pero dice, mira, ni le busques. Si se pierde o no, no es tu problema. Tú piensas que se pierde y actúa como si se perdiera. Así de simple. No, porque teológicamente hay párrafos donde dice, pisas la sangre de Jesús, ¿no? A ti ni te conozco, quiénes son hacedores de maldad.
No vamos a entrar en esos párrafos porque no es el tema, aunque será una muy buena prédica. ¿Verdad? Entonces, estas son las tripletes. Y eso es lo que hace el pueblo judío. Ahora, dice, los dos mandamientos mayores son Shema Israel Adonai Eloheinu, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? ¿Y en dónde está ese? En el Nuevo Testamento. Thanks for playing, ¿no? Incorrecto. Levítico 18:19. Viene desde Levítico, porque Yeshua leía Levítico, no leía el Nuevo fue escrito después de su muerte. Entonces, me encanta cuando dice, no, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, no, lo dijo ahorita con los judíos, y luego brincan, es que lo dijo Rabbi Akiva, en el año 130. Es cierto, sí lo dijo Rabbi Akiva, pero antes de él lo dijo Jesús, y antes de Jesús lo dijeron Levítico 18:19, estaba ahí. Porque Jesús lo único que hizo fue a ponerle mucho más alta la ley, no más baja. Ok, la siguiente. Ok, los evangelios son antisemitas. ¿Sí o no? Pregunta difícil, ¿no? Fue una de mis maestrías, tuve que hacer también, me metí a esta. Me metí muy fuerte. Mateo 23 son lo que conocemos como los 7 woes o los 7 insultos al judaísmo. Desde fariseos, víboras, hijos de rata, ladrones, maldecidos. Les va bien fuerte. Jesús les habla súper fuerte. ¿Ok? ¿Alguien puede leer Mateo 27, 20 al 26? Obviamente con mucha atención en el 25. Pero los principales sacerdotes y los ancianos respondieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Repítelo eso otra vez. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gracias. Ahora, como diría Rosy el otro día que hablamos de esto, eso se tomó como una maldición para el pueblo judío. ¿Okay? Se tomó muchísimos años, es el párrafo más antisemita de todo el Nuevo Testamento, donde dice que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, y entonces el famoso teocidio. ¿Alguien sabe qué es teocidio? Mataron a Dios. Un problema severo. Mataste a mi Dios. Acomódalo en tu cerebro. Es un problema muy severo. Es un problema muy severo porque entonces el gentil que es salvo por Yeshua dice, pero lo mataste. Con un gramo de cerebro, obviamente, ese gentil, porque no piensa que tenía que estar muerto para ser resucitado para la ascensión. Pero la mayoría de la gente no lee. Y entonces si el padrecito o el curita o inclusive hasta el pastor dice, no, es que ellos mataron a los judíos. Digo, los judíos mataron a Jesús, perdón. Y no, y además míralos, hasta su sangre quedó maldecida ese pueblo. Uf, ¿cómo te pones en Semana Santa? Tú sabes que en Semana Santa durante muchos miles de años los judíos no podían salir de sus casas porque los golpeaban, los mataban, los asesinaban. Por ese párrafo. Ahora, Rosy dijo el otro día algo maravilloso. Dice, ¿quién no quiere tener a la sangre de Jesús en su cuerpo? Sobre su cabeza. Y sobre mis hijos. Entendiéndolo como creyente. Y como un creyente firme, obviamente. Claro, yo quiero la sangre de Yeshua en mí. ¡Claro!
Ok, lo tomamos como parte profética, pero si no lo analizamos profético, lo analizamos literal, qué peligro. Nada más léete el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando alguien llega a ser cristiano, ¿qué le dices que lea lo primero? Lee el Evangelio de Juan, está lleno de amor, ajá. Y los judíos querían matar a Jesús, y los judíos lo golpearon, y los judíos le hicieron esto, y los judíos lo aventaron por un barranco, y los judíos. Entendiendo que la palabra es Judeans, eran los judíos de Judá, eran los fariseos, pero la traducción dice judíos, y entonces lees el Evangelio de Juan, amas a Jesús, pero odio a los judíos. Es un problema. Entonces, cuando predicamos en el Evangelio de Juan, tenemos que ser muy conscientes como pastores o como líderes que nos toca estar enfrente. Es decir, cuando dice judíos aquí, hay que aclarar que habla de los fariseos que vivían en Judea. Porque no, de repente dice, vamos a bendecir a Israel. Pero acabo de leer que... ¿Sí me explico que hay que entender todo eso? Entonces, muy claro, hay párrafos muy claros donde dice cosas en contra de los judíos. Entendiendo el círculo de la salvación, que es lo con lo que vamos a cerrar la próxima semana, entendiendo que tenía que ser crucificado para que sea sepultado, resucitado y ascendido, pero a veces no lo entendemos. Entonces, entendiendo todo esto atrás, ¿tú crees que está fácil compartirle a un judío? Pero para Dios nada es imposible.